Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este webinar sobre la prevención de fraudes digitales y cómo una organización detecta, previene y combate las amenazas en sus canales digitales. Mi nombre es Diana Cadena y formo parte del equipo de Capa 8 y pues en esta ocasión tenemos un webinar muy especial porque estamos también con nuestros amigos de Grupo Concisa que también cuentan con una gran presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, y pues unimos esfuerzos en términos de consultoría especializada, sobre todo para marcar la diferencia en servicios de ciberseguridad, tanto en Centroamérica como Sudamérica. Y por supuesto, también están nuestros protagonistas, nuestros especialistas tecnológicos de Appgate, Oliver y Carlos, a quienes en un momento más pues les voy a presentar. Antes de pasarle el micrófono a nuestros amigos de Appgate, pues me gustaría presentarles nuestros servicios que están enfocados a gestión de la ciberseguridad. Y pues como bien sabemos, la gestión de la ciberseguridad pues no es una tarea nada sencilla que podamos dejar en manos de cualquier persona. Y la verdad es que requiere una comprensión muy profunda de amenazas digitales, de las amenazas actuales, de las mejores prácticas y las regulaciones que están en un cambio muy constante. Y pues aquí es donde entra el tema de consultoría especializada. Lo que buscamos es trabajar con nuestros clientes para identificar vulnerabilidades, para mejorar, para implementar las buenas prácticas de un gobierno de ciberseguridad y de seguridad de la información y sobre todo implementar junto con nuestros partners, nuestros aliados, pues las mejores herramientas tecnológicas que nos ayuden a garantizar que se cumplen con todas las normativas, con todos los estándares y el foco principal es mantener a los clientes en la vanguardia digital. Y bueno, en términos de la gestión de la ciberseguridad, pues se establecen también un entrelazamiento entre otro tipo de servicios como es la estrategia y el gobierno, que es un plan ya de alto nivel que define ya esos objetivos, esas prioridades de seguridad de la organización. Y el gobierno, pues ahí referimos todo el conjunto de roles, todas las responsabilidades y los procesos que garantizan esa estrategia, ¿no? Que se implemente de una manera efectiva, de una manera coherente en toda la organización. Y la estrategia es inútil si no tenemos un gobierno efectivo y viceversa. En términos de cultura de seguridad, pues quizás es el aspecto más humano de la ciberseguridad, porque ya abarcamos temas de capacidades, actitudes, comportamientos que todos los empleados, que todos los usuarios tienen hacia la seguridad dentro de la organización. Y una cultura de seguridad fuerte, pues puede hacer que las políticas, que las tecnologías de seguridad sean mucho más efectivas. Entonces, la estrategia de seguridad y gobierno y la cultura de seguridad están entrelazados con la gestión de la ciberseguridad hacia cualquier empresa, hacia cualquier organización que busque proteger esa confidencialidad, esa integridad y esa disponibilidad de la información. Y enfocándonos en el tema principal del webinar, un servicio de consultoría de detección activa de amenazas no trata solo de poner barreras para evitar accesos no autorizados a nuestros sistemas, a nuestras aplicaciones. Va mucho más allá y es como tener un proceso formal que está regido bajo regulaciones, bajo lineamientos y sobre todo que soporten una tecnología robusta en donde todos los equipos de monitoreo, de vigilancia, pues estén constantemente en alerta, que busquen cualquier señal, cualquier actividad sospechosa, pues que pueda sugerir una violación de seguridad y lo importante en tiempo real. Y la importancia de una detección activa de amenazas, pues podríamos tener los mejores sistemas de protección, pero pues la verdad es que ningún sistema es completamente infalible. Lo que realmente marca la diferencia es cómo respondemos cuando una amenaza logra pasar esas barreras, ¿no? Y con una detección eficaz, pues ya podemos reducir el tiempo entre la infiltración inicial del incidente y la respuesta. Y lo que se busca en estos servicios, en estas actividades, es minimizar el impacto de cualquier ataque, de cualquier amenaza.
Y fíjense, algunos de los componentes clave para aprovisionar este servicio de detección activas de amenazas, pues es una inteligencia de amenazas, identificar cuáles son las tácticas, cuáles son las técnicas, los procedimientos comunes que utilizan estos ciberatacantes, por ejemplo, el phishing o cómo podemos proteger nuestra marca, ¿no? Y el análisis de comportamiento también es importante porque ahí monitoreamos cómo se utilizan y cómo se acceden a los recursos de la red estos cibercriminales para identificar nosotros comportamientos anómalos. Y cuando todo lo sumergimos en una herramienta, en una tecnología especializada, pues es súper crucial para una detección eficaz, sobre todo para la prevención de estos ataques fraudulentos. Y finalmente, antes de pasarle la batuta a Appgate, hablando un poquito más a fondo, pues ya tenemos también dentro de la consultoría la capacidad de ofrecer servicios más especializados, como lo es el análisis forense digital, que en casos muy particulares, cuando hay ya un incidente, ya se manifestó el incidente como una violación de datos. Con el análisis forense ayudamos a las empresas a que entiendan qué sucedió, cómo sucedió y qué información se vio comprometida. Y esta información es bien importante para aspectos legales, aspectos estratégicos. La gestión de vulnerabilidades, pues veámoslo como un chequeo médico regular para la red, para los sistemas de nuestra organización. Aquí identificamos puntos débiles en la infraestructura tecnológica que podrían ser explotados por algún tipo de ciberatacante, ¿no? Aquí ofrecemos todas las posibles soluciones para fortalecer estos puntos. En temas de pruebas de penetración, pues son pruebas ya muy controladas en las que nuestros especialistas intentan hackear el sistema de cualquier organización, sobre todo para descubrir las vulnerabilidades antes de que los ciberatacantes lo hagan, ¿no? Entonces, en temas de protección de marca, pues es un hecho que en este entorno digital, la marca de una empresa, de una organización, no solo está expuesta a riesgos comerciales, también está expuesta a riesgos de ciberseguridad. Y en este servicio abordamos desde usos no autorizados del logotipo hasta los sitios web falsos, ¿no? Que intentan estafar a nuestros clientes. La protección de marca se asegura de que ya la identidad y la reputación de la empresa estén seguras. Y justamente en este webinar vamos a ver estos temas en particulares. Y finalmente les voy a hablar rápido de la inteligencia de amenazas, que para nuestros clientes es como tener un servicio de inteligencia que ya recopila información sobre ciberamenazas actuales, emergentes, y todo esto les ayuda a anticiparse a ataques, adaptar una estrategia de ciberseguridad y sobre todo que tomen decisiones informadas para proteger su información. Voy a ceder el micrófono a mis compañeros, pero les voy a presentar a Carlos Bolívar. Carlos es director de ventas regional en Centroamérica, Caribe, dentro de Appgate. Carlos cuenta ya con más de 20 años de experiencia. Actualmente, Carlos supervisa y lidera los esfuerzos de estrategias y soluciones de ciberseguridad, prevención de fraude, prevención de amenazas digitales, monitoreo de riesgo transaccional, también la parte de Zero Trust y autenticación basada en riesgo. El campo de acción de Carlos se ha enfocado en interactuar con los equipos de negocio, de ciberseguridad, de riesgos de infraestructura y cumplimiento y canales digitales de muchas industrias de América Latina. Oliver, por su lado, es un ingeniero en sistemas con maestría en ciberseguridad y data science. Es especialista en el área de fraude y canales digitales. Oliver cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de la seguridad y prevención de fraudes. Es un consultor antifraude en el sector financiero. Ha ocupado diversas posiciones en el liderazgo de áreas de desarrollo e implementación de soluciones de software en la industria financiera, en canales digitales y antifraude. Y pues antes de concluir con la ponencia, pues vamos a dar alrededor de unos 10 minutos para responder cualquier duda, cualquier pregunta que tengan a través del chat o de redes sociales. Y pues sin más preámbulo, Carlos, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por la introducción y bueno, nada, el nombre de esta sesión la hemos llamado Prevención de Fraudes Digitales y cómo una organización puede detectar, prevenir y combatir las amenazas en sus canales digitales, ¿no?
Y cuando estuvimos viendo esto, ¿por qué incluir este tema, no? Estamos viendo un crecimiento exponencial en los canales digitales. La misma inclusión financiera está trayendo más y más clientes a estas plataformas digitales y por lo tanto hay una mayor transaccionalidad en las cuentas que hacen y en el uso que hacen los usuarios de estas cuentas. Entonces, más cuentas, más transacciones, más clientes, pues es un campo fértil para los defraudadores, para los cibercriminales. Por lo tanto, lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy es cómo vemos ese campo, cuáles son las amenazas que enfrentan hoy en día las instituciones frente a esta realidad, las tendencias actuales y por supuesto queremos enfocarnos en el ciclo de un ataque y cómo romper ese ciclo de ataque con una estrategia de prevención integrada que nos permita mitigar el riesgo, tener una mejor experiencia de usuario y hacer crecer el negocio. En el punto 4 queremos aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunos casos de éxito basados en la práctica, en la experiencia que hemos tenido con algunas instituciones en Latinoamérica y a nivel global, de cómo están haciendo para enfrentar estas amenazas. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos, ¿no? Por aquí traigo varios cosas. Voy a empezar por mostrarles hoy en día el panorama, ¿no? A nivel global vemos cómo la ciberseguridad es una prioridad número 1 para todas las instituciones públicas, privadas, financieras, no financieras, porque vemos que el defraudador está siempre a la caza de nuevas víctimas, ¿no? Está buscando a aquel que le va a dar clic a ese correo, a ese link, a ese WhatsApp, ¿no? Entonces, básicamente, el 52% de los consumidores afirma haber sido objeto de un fraude, un intento de fraude a través de correo electrónico, una llamada telefónica, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en el territorio, en Latinoamérica y a nivel global, ¿no? Básicamente este tema, el tema del phishing y todas sus variantes, sabemos que el phishing básicamente es una técnica de ingeniería social que nos lleva a hacer cosas que normalmente no haríamos, ¿no? Y en Latinoamérica precisamente estamos teniendo un crecimiento exponencial de las diferentes formas, ¿no? El smishing, el QR phishing, el V-phishing, ¿no? Son variantes de este tipo de amenazas que estamos viendo. El ransomware, por lo tanto, es otra de las cosas que estamos viendo, un crecimiento de casi el 40% en el último año y varias tendencias, ¿no? Hay dos variantes importantes, ¿no? Porque esto está atacando a todos. Voy a mostrarles algunos casos muy recientes de este tipo de amenazas y cómo nos impactan a todas las instituciones. Dos variantes. Primero, los atacantes que utilizan esto, los defraudadores y cibercriminales, cifran o extraen datos para poderlos colocar en ese mercado de datos. Básicamente, cuando analizamos el mercado de datos, vemos que es la fuente principal de negocio, ¿no? De monetización a través de los cuales estos cibercriminales tienen sus ganancias, ¿no? Allí es donde se vende esa información, de la información que han comprometido en las diferentes instituciones. Así que eso es por un lado el tema, ¿no? Esa información está en el Deep y el Dark Web. Esa información está en los foros especializados de crimen, está en las mismas mensajerías de plataforma. Y el otro análisis que hago de esta parte del mercado de datos es el punto de vista de nosotros como instituciones que estamos del otro lado de la mesa y es, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer acá? ¿Están vendiendo información en el Deep y el Dark Web de mis funcionarios? ¿Código fuente? Información confidencial de la empresa, hay tarjetas de crédito a la venta en el Deep y el Dark Web, tengo visibilidad de esto. Entonces, pues nada, ese es un poco el panorama, ¿no? Vamos a ver algunos casos y un poco cómo esto está afectando a las diferentes instituciones. Vamos a empezar por acá en marzo del 2022, Mercado Libre, obviamente un procesador de comercio electrónico en Latinoamérica, pues tuvo un incidente a través de un correo electrónico donde se inyectó un malware y hubo un tema de robo de más de 300,000 cuentas de clientes donde se incluyeron datos personales, información financiera y demás, ¿no? ¿Cuál es el daño colateral acá? Y es que, aunque si bien el caso es, esto es público, ¿no? Mercado Libre,
Es un ataque que fue hecho por el grupo de Lapsus. Lapsus está basado en Brasil y se adjudica a muchos otros ataques. ¿Cuál es el daño colateral acá? Y es, al haber sustraído esta información personal, y estamos hablando de datos financieros, de datos de cuentas, de credenciales, pues eso tiene impacto en las otras entidades, en mi negocio, ¿no? Porque van a usar esas credenciales frente a las diferentes cuentas que yo tengo para esos clientes en mis plataformas. El otro incidente un poco más, de más reciente también, unos impactos importantes, es de Costa Rica también en marzo del 2021 y hasta la fecha pues se han venido generando varios incidentes. En Costa Rica fue uno de estos a través de Conti, donde hubo también aquí en este caso nuevamente un tema de phishing, una carga maliciosa, descargó un archivo y obviamente tuvimos aquí un impacto, más de 27 entidades de gobierno, municipios, empresa privada, pública, Ministerio de Hacienda, varias entidades que obligó al gobierno a una declaratoria de emergencia nacional, ¿no? Entonces, este es el otro. Y el tercero que traigo acá es un incidente, es un malware. Y este malware ya opera desde varios años. Es un malware del tipo malware as a service, donde pues el target, aquí han sido muchas empresas públicas y privadas y militares en Latinoamérica. Lo que busca este malware es el robo de credenciales bancarias, información personal. Y básicamente lo interesante de esto es que esto es un servicio, cobran $100 mensuales por hacer uso de esta plataforma con todo el soporte para poderlo hacer y al final poder adquirir una herramienta de estas hasta por $200 por un licenciamiento perpetuo. Bueno, veamos un caso muy reciente, este es de la semana pasada, septiembre 13, hace 8 días. Básicamente en este evento que les voy a traer es el evento del ataque de ransomware a una empresa, IFX, proveedor de servicios de conectividad, cloud, backup, hosting en toda Latinoamérica. Aquí resultaron afectados varios países, Chile, Colombia, Panamá, Argentina. Estamos hablando de más de 60 entidades de gobierno, aproximadamente 762 empresas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál fue el vector de ataque acá? ¿Cómo ocurrió esto, no? Estamos hablando de que explotar una vulnerabilidad incluso antigua en un servidor, en varios servidores. Y bueno, ¿cuál es el impacto? Vamos a ver aquí un breve video que tengo preparado para comentar un poco el cómo fue este incidente. Un segundo por acá. Aquí está. Muchas gracias, señor presidente. El día de ayer, el CECIR de Gobierno, dependiente del Ministerio del Interior, promulgó la alerta de seguridad de la información número 10 CND 23-00108-01, alertando respecto a un ransomware en máquinas virtuales de IFX Network, propietaria en Chile de la firma NetGlobalis. Esto ha impedido el funcionamiento del sistema de compras públicas del Estado, mercado público. Solicito, señor presidente, se oficie al señor ministro de Hacienda, objeto pueda informar de esta anomalía, señalar cuántos días el sistema ha dejado de operar y considerando que el sistema de compras públicas aporta al 4,5% del PIB, estamos hablando de cerca de 79.341 millones de dólares, cada día, si tomamos esa cifra dividido por 365, son 2.135.000 dólares, sobre 2 millones de dólares, pérdida neta del país por un ataque a lo que se conoce como ataque a los proveedores de servicio, al supply chain, la cadena de suministro. Listo. Esto es un poco para mencionar acá que este ataque tuvo, como lo menciona el senador, un impacto económico de $2 millones diarios de pérdidas para este país. En Colombia afectó a varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud, el Consejo de la Judicatura, que se encarga de toda la parte judicial, el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Industria y Comercio, bueno, varias instituciones. Dos instituciones importantes muy impactadas fue el Ministerio de Salud, compromiso de información confidencial, estamos hablando de registros médicos, no se tuvo acceso al sistema de medicamentos, los médicos no podían ordenar el tema de tratamientos, cirugías, es decir, secuestraron la plataforma
del Sistema Integrado para la Protección Social, ¿no? Entonces, este es el tipo de impacto que estamos viendo en este tipo de instituciones, ¿no? ¿Cómo sucedió? ¿No? Como les decía, estamos hablando de un vector de ataque donde se explotó una vulnerabilidad. El grupo es Ransom House y el vector de ataque fue Mariolock. Las computadoras que fueron afectadas recibieron este mensaje que están viendo ustedes aquí en pantalla. Si usted está leyendo este mensaje, significa que su infraestructura está comprometida, los datos críticos de sus clientes han sido filtrados, los respaldos han sido destruidos y la información ha sido encriptada. Desastre total, nadie quiere tener esto. Entonces, al final, ¿qué pedían o qué están pidiendo estos grupos, ¿no? Estamos hablando de pedir un rescate que puede estar por el orden de los 6 millones de dólares. Al final, todos sabemos que detrás de todo este tipo de incidentes que hemos estado viendo, pues tienen que ver con instituciones que están totalmente organizadas, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado. Este angelito que estamos viendo acá es el líder del grupo Evil Corp. Evil Corp ha robado también ya más de 100 millones de dólares y lo coloco aquí es para ilustrar que estas organizaciones tienen, como cualquier empresa, su departamento para desarrollo, su departamento de negociación y pago de rescates y también un departamento con una infraestructura de personas dedicada exclusivamente a lo que es el blanqueamiento de los recursos de la entidad, ¿no? Bien, eso con respecto un poco a lo que está sucediendo, veamos un poco las tendencias. Esta gráfica que les traigo acá un poco muestra los diferentes vectores que estamos observando en Latinoamérica frente al fraude, ¿no? Por países, ¿no? Vemos, por ejemplo, en México, como el tema de suplantación de identidad es uno de esos eventos que están aumentando vertiginosamente, más de un 60%. El mismo Salvador, un aumento del 38.7% de tipos de fraude, de phishing, ¿no? Y cada uno de los países que cubrimos en nuestros territorios, pues muestran una serie de tendencias que tienen que ver con phishing, be-phishing, suplantación de marca, ingeniería social, estafas por correo electrónico, ¿no? Básicamente a nivel de todo Latinoamérica. Igualmente esto viene detrás con un tema de malware que hay detrás de cada uno de estos incidentes, ¿no? Así que en general, y para concluir esta parte, les queremos dejar con varios temas. Uno, el phishing, ¿no? El phishing es el vector de ataque más utilizado con todas las vertientes que tiene hoy en día. El tema de los dispositivos móviles es uno, lo voy a detallar un poquito más adelante, es algo para tomar muy en cuenta. El tema de si tengo un dispositivo de móvil, cuáles son los controles, los riesgos, cómo evaluar ese dispositivo antes de que haga cualquier transacción hacia mi plataforma de banca móvil. Los ataques de phishing a través de otra vertiente, de otra tendencia que estamos viendo en Latinoamérica, que es el uso de sitios de hosting gratuito, lo vamos a ver un poquito más adelante. Con base en eso, voy a hablar un poquito de los dispositivos móviles, que es una de las preocupaciones que tenemos todos, ¿no? Hemos visto un incremento del 41% de ataques al canal móvil. Básicamente esto se causa o tiene su origen en el tema de ataques de malware hacia los dispositivos móviles y ataques de SMS que nos permiten ver el tema de qué es lo que está sucediendo en mi dispositivo móvil. Un estudio de la Universidad de Cambridge revela que el 95% de los dispositivos de Android podían ser pirateados por un mensaje de texto, ¿no? Apple no es la excepción. En septiembre del 2023 se eliminó de la plataforma más de 40 apps que estaban infectadas por un malware que se llama el Xcode Host, que permite a los atacantes enviar notificaciones falsas hacia sus dispositivos móviles, ¿no? Entonces, básicamente aquí vemos el tema de overlay, ¿no? Básicamente una técnica que nos permite superponer pantallas, ¿no? Que han sido preparadas por los delincuentes, con lo cual nos permite robar datos de credenciales, leer las pantallas, incluso leer los códigos de OTP, aplicaciones móviles alteradas, ataques de fuerza bruta, keyloggers, ¿no? Que básicamente nos llevan un poco a esta reflexión que nos hace el FBI. Dice que las aplicaciones bancarias son las más atacadas con un incremento
de año a año de más del 50%, ¿no? Les mencioné que otra tendencia era el tema del uso de plataformas de hosting gratuito para lanzar campañas de phishing, ¿no? Y aquí tenemos Repli, es una de ellas. En Latinoamérica somos muy creativos y a través de este mecanismo observamos cómo en Latinoamérica en el 2023 estamos viendo un incremento de más del 5.750% de phishing por medio del uso de plataformas como estas, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es cómo el atacante carga la página web que ya fue modificada, la carga, y en este caso la persona que recibe este ataque pues ingresa su información, la herramienta evalúa la víctima y de ser una víctima con un potencial pues carga el ataque, se graban los datos confidenciales de la persona y se transmiten a una plataforma para poder ser utilizada en otras transacciones, incluso en otros canales digitales, ¿no? En resumen, básicamente lo que estamos viendo es esto, complemento a lo que son las amenazas, el tema de la bancarización. Les hablé al inicio que tenemos un crecimiento importante de usuarios, de transacciones, y aquí estamos viendo básicamente el tema de la bancarización y la inclusión financiera, ¿no? La tendencia es el dinero digital. Estamos viendo en la última década cómo la titularidad de cuentas ha aumentado y ha pasado de un 50% a un 79% en la población adulta, ¿no? Esas son cifras que vienen del World Bank, que nos permiten ver un poco. Lo interesante acá es que hay un mercado potencial, ¿no? Interesante para todos en el sentido de que vamos a tener más transacciones, más clientes haciendo este uso de nuestras plataformas digitales, ¿no? Y el otro tema es que la titularidad de las cuentas en las economías de desarrollo, como en nuestros países, está aumentando vertiginosamente, con lo cual, pues básicamente lo que vemos aquí en este escenario es países con mayor inclusión financiera, mayor cantidad de transacciones, mayor cantidad de clientes. Por lo tanto, nosotros como bancos, como cooperativas de crédito, instituciones de microfinanzas, incluso los proveedores de servicios de plataformas móviles, pues vamos a tener la necesidad de contar con herramientas que nos permitan romper ese ciclo de fraude, ¿no? Hasta aquí, pues quería hacer la primera pausa de lo que es nuestra presentación, dejarles con las siguientes reflexiones. Primero, los ataques de ingeniería social van a seguir posesionándose como mecanismos efectivos, masivos, que nos permite o que le van a permitir a los defraudadores pues hacer uso y lanzar campañas de fraude mucho más efectivas, ¿no? El phishing es un riesgo que se puede materializar fácilmente. Y los defraudadores van a aprovechar cualquier puerta de entrada, van a entrar por un canal y van a poder lograr su objetivo en otro canal digital, ¿no? Entonces, estos son temas importantes que queremos abordar y para eso lo que queremos hacer es entender cómo es ese ciclo de fraude, cómo podemos interrumpir estas tendencias y cómo de manera efectiva las compañías puedan enfrentar este tipo de fraude. Aquí le voy a dar la bienvenida a Oliver Kichan para poder entonces estudiar y presentarles cómo es este ciclo de fraude y cómo podemos introducir mejores prácticas para defendernos. Oliver. De acuerdo. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Bien, entonces, digamos, lo que hemos dicho nosotros como estrategia para luchar contra todos estos vectores que están saliendo de ataque es, bueno, definir un ciclo de ataque de fraude un poco más estándar. Digamos, lo queremos ver de una forma en la que podamos mitigar los riesgos en cada una de esas etapas que podemos percibir que se establecen. Entonces, digamos, de acá hemos obtenido, en nuestra experiencia de ya varios años, estar protegiendo a nuestros clientes contra este tipo de ataques y evolucionando, ¿verdad? Porque esto no para. Hemos definido, digamos, a grandes rasgos 3 etapas.
La primera etapa habla de la planificación y del objetivo de un atacante. Aquí el atacante está viendo quién tiene, bueno, quién es más rentable. Recuérdense que el atacante es un empresario también. Él necesita retorno de inversión. Entonces, ¿quién tiene más presencia en Internet? ¿Quién es más vulnerable a usurpar esa presencia en Internet? ¿Cómo lo vamos cómo el cibercriminal, cómo lo va a ir a atacar? Y aquí es donde vienen ese tipo de ataques al exterior en Internet para engañar a los usuarios, que es lo que le hablaba Carlos hace un momento, el vector más conocido, ¿verdad? Todo tipo de ataques de phishing, ataques a la marca, etcétera, ¿no? De hecho, agregando a los casos que tenía Carlos hace un momento, no sé si escucharon, pero Vitalik Buterin es el padre de la criptomoneda Ethereum o el ETH, pues a él lo hackearon hace más o menos 10 días, salió la noticia, eh, ¿no? Pero lo que le hackearon a él fue su cuenta de X o de Twitter, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo hackearon? Pues básicamente le hicieron un SIM swapping, ¿no? SIM swapping. Entonces lograron entrar a su cuenta de Twitter y publicaron ahí eh, pues, en nombre de Vitalik que la gente que lo sigue bajara un app donde iba a poder comprar, iba a obtener NFT gratis. Todo esto es Web 3.0, perdón. Pero el punto es que muchos bajaron y al día de hoy creo que ya van por $620,000 perdidos porque era un phishing y que bajaron un malware a su móvil o a su, o a su computador y les estaba drenando las crypto wallets a los usuarios que cayeron en esa trampa. Entonces, ven que la exposición que tiene Vitalik Buterin es tan grande que el cibercriminal buscó la forma de usurpar su identidad. Y así pasa con todo tipo de organización. Entonces, esa planificación, ese objetivo, es como lo vemos nosotros, es el primer paso. Luego, la configuración y el lanzamiento ya es un ataque específico, masificado hacia los usuarios, hacia los clientes de las organizaciones. Entonces, ya van a atacar a las PCs de los navegadores, los dispositivos móviles de los usuarios finales, los que hacen transacciones, los que se meten a apps, los que ingresan su usuario y contraseña. Y esto, pues va a esa etapa. La idea del cibercriminal sigue siendo aquí robar información o hacer que el usuario baje algún tipo de software para poder usurpar su información e incluso llegar a secuestrar su máquina o más allá, ¿no? Meterse a la red, etcétera, ¿no? Y por supuesto la monetización, que viene siendo ya cuando el cibercriminal pues obtiene esa ganancia. En el caso de transacciones financieras es muy fácil verlo porque, bueno, simplemente usurpo la identidad de un usuario legítimo y hago transferencias a una cuenta y listo, ya me robé la plata, ¿no? Pero hay muchas formas de gestionar esto, de obtener estas ganancias y esas son las que tenemos que ir viendo cómo proteger. Y aquí es donde nosotros hemos diseñado soluciones que van desde un inicio protegiendo la marca, desactivando ese tipo de usurpación de identidad, ataques en Internet, encontrando la información que se han robado ya en Deep y Dark Web, donde están los foros, donde se está vendiendo este tipo de información. Y esto aquí lo importante, la primera parte importante es primero tener visibilidad. Visibilidad de lo que está pasando con mi marca, con mi organización en Internet, ¿verdad? Y lo segundo, que yo incluso le doy un grado mayor importancia, quitar eso de ahí, porque si sigue ahí vivo, va a caer las víctimas y van a entregar su información, ¿no? Entonces, esta primera parte, así es que se protege ese monitoreo de Internet para verificar que las cosas estén caminando bien o lo mejor posible, ¿no? También, ¿cómo hacemos para proteger los dispositivos de los usuarios? Pues los dispositivos de los usuarios son de los usuarios, entonces, pero si están entrando a una página o están utilizando una app de una organización, se puede proteger, se puede tener visibilidad de los riesgos que puede tener un dispositivo, de esos ataques que están obteniendo en el dispositivo, cosa que sin este tipo de soluciones no se tiene visibilidad. Hay que implementar este tipo de soluciones para tener visibilidad y además poder actuar en tiempo real para eliminar una sesión, para ya decir no puedes entrar porque te están robando información, etcétera. Hay algún tipo de riesgo en ese dispositivo, ¿no?
Y por supuesto, para frenar esa monetización, pues primero saber los riesgos del comportamiento de un usuario dentro del canal, del servicio electrónico al cual está acudiendo y además autenticarlo de una forma efectiva. Eso es cómo ir protegiendo cada una de estas capas de amenaza, ¿no? Claro, estas diferentes etapas y estas diferentes soluciones pues tienen nombre y apellido. Nosotros establecemos una estrategia llamada prevención de fraude, autenticación basada en riesgos, RBA. Esto es un término acuñado en la industria, no es uno propio, pero ya la industria ya lo acuñó y lo utiliza para evaluar diferentes soluciones. Y nosotros aquí hemos diseñado una estrategia de protección en capas, ¿no? Como decía, primero vamos a ver qué tipo de amenazas hay en el Internet, en el Deep Web, en el Dark Web, a través de un monitoreo proactivo, análisis y desactivación, eliminación de esas amenazas. Por supuesto, pasando a un monitoreo del riesgo de lo que existe, de las interacciones de los usuarios con los sistemas, con los servicios electrónicos que tiene una organización. Y aquí cuando hablo de organización puede ser un banco, puede ser gobierno, puede ser e-commerce, puede ser cualquier. Hoy por hoy hay una gran cantidad de servicios electrónicos y si eso proliferó mucho más en la pandemia, porque si nos encerraron, pues teníamos que interactuar con las organizaciones de alguna forma, pues se establecieron canales de comunicación a través de sitios web, apps, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo monitorear ese riesgo que existe en esas interacciones, ya sea en el dispositivo del usuario, ya sea en la forma en que hace transacciones o qué tipo de información está solicitando, qué tipo de ejecución de transacciones está haciendo? Tener esa visibilidad y además poder actuar en tiempo real. De hecho, actuar en tiempo real podría ser, ¿sabes qué? Estás haciendo algo raro aquí en esta plataforma, por lo tanto te voy a retar con un mecanismo de autenticación adicional. Esta autenticación es una parte primordial. Uno de los ataques que ha proliferado más en los últimos tiempos es el account takeover, ¿no? Se roban las credenciales de un usuario y con esas credenciales hacen maravillas, como lo que hicieron hace un momento que les mencionaba con Vitalik Buterin, que pues básicamente le robaron su identidad y se metieron a su Twitter. Pues esa autenticación, ¿cómo la ponemos más fuerte? Eso es parte primordial. De hecho, Gartner habla de que solo con poner un mecanismo adicional de autenticación ya se reduce un 80% el riesgo de un account takeover. Es una estadística que manejábamos mucho el año pasado y todavía desde principios de este año, pero es real, ¿no? Porque ya es un obstáculo más, ya sea para algo automatizado o para un cibercriminal en acción. Eso es autenticar basado en el riesgo que haya dependiendo de las capas anteriores. La idea es, ¿a quién protegemos con estas soluciones de las que les estoy hablando? Y no he entrado en detalle en las soluciones porque, bueno, tomaría una sesión cada una, pero para dar una panorama general, digo, ¿a quién protegemos? Podemos proteger a los consumidores, a los usuarios de nuestros canales electrónicos, canales digitales externos, ¿verdad? Que utilizan los ciudadanos, los cuentavientes, los compradores, etcétera. Pero también podemos proteger al colaborador, porque el colaborador simplemente también es una persona que también puede caer en una trampa, también puede entregar sus credenciales, también puede hacer, cometer ese tipo de errores o caer en ese tipo de trampas. Eh, ¿De qué lo protegemos? Pues de las amenazas que hablaba externas, phishing, uso no autorizado de la marca, eh, apps móviles falsos, ¿verdad? Malware en dispositivos que estén robando información. Eso es interesante ver, y ya lo voy a mencionar más adelante, pero los ataques a nivel de navegador son muy populares y pareciera que no, que las instituciones o las organizaciones no tienen visibilidad de eso y aún así permiten hacer transacciones, ¿no? Eh, de transacciones maliciosas, ¿verdad? Usurpación. Todo esto tiene mucho que ver con la usurpación de la identidad. Al colaborador, de que si yo por ejemplo llevo como 10 años trabajando en casa y entro a diferentes sistemas críticos de la organización para la que trabajo y debe de haber una forma de controlar mi acceso, mitigar los riesgos de que yo pueda ser un intruso o que tenga demasiada visibilidad a lo interno de los recursos críticos. Entonces, ¿cómo poder mitigar ese tipo de cosas, ¿no?
¿Cómo lo protegemos? Bueno, distintas soluciones de software. De hecho, estas problemáticas y estas soluciones están en las normativas de los diferentes países de cara a lo que es seguridad de información o exposición de canales digitales a clientes, a ciudadanos. ¿Por qué? Para proteger, por un lado, su información y, por supuesto, para proteger sus transacciones financieras, por ejemplo, que es algo muy importante. Entonces, en cada una de estas problemáticas tenemos una solución para autenticar al cliente de una forma mucho más efectiva con diferentes mecanismos, para conocer cómo hace transacciones eh, habituales, digamos, detectar anomalías, para proteger a sus dispositivos electrónicos que utiliza para interactuar con los diferentes canales digitales. Por supuesto que no caiga en un ataque de phishing, un usuario final, ¿verdad? O un perfil en redes sociales como Twitter o Facebook donde lo estén engañando y le estén quitando información. Autenticarlo utilizando lo último de tecnología. Si puedes eh, modelar su comportamiento al usar el mouse o al usar el teclado en el navegador, ¿por qué no poder identificarlo así de una forma y separarlo de una interacción como de un bot, por ejemplo, o de alguien que usurpó sus credenciales? Robar las credenciales es bien fácil, pero ya imitar el uso de teclado del mouse es difícil. Ya tener su dispositivo móvil para recibir un push o tener un soft token es difícil. Ya le vamos poniendo la tarea más difícil al cliente, ¿no? Y por supuesto, lo interno, implementar una estrategia basada en Zero Trust para minimizar ese riesgo de una usurpación de cuenta a la hora de entrar a la red interna, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, básicamente, y esto lo mencionamos en todas nuestras reuniones con clientes. Clientes nos dicen, bueno, mi preocupación es crecer el negocio. Queremos crecer el negocio, pero de forma segura, porque hemos salido a crecer el negocio, pero hemos dejado esto un poquito detrás. La seguridad como que va detrás, porque nos puede afectar la experiencia del cliente. Sí, porque hay que encontrar un balance, ¿no? Porque primero también debe de estar, por supuesto, el crecimiento del negocio, pero no nos pueden llegar y meterse a nuestra casa y robarnos todo porque fue un descuido tan inocente como no tener un segundo factor de autenticación en un acceso, por ejemplo. Eso sería algo muy inocente porque las credenciales ya sabemos que es sumamente sencillo obtenerlas, ¿no? Por eso lo protegemos, para que haya una estrategia de acceso de seguro con confianza. Aquí tengo un esquema de una interacción de un usuario. Este es un usuario que básicamente va a entrar ya sea a una página web o un app móvil, y este usuario puede ser víctima de un malware o podría tener ahí algún tipo de phishing o algún tipo de vulnerabilidad en su dispositivo. Y esto, las organizaciones, para proteger a sus clientes, deben tener visibilidad. Entonces, aquí tenemos una de nuestras soluciones que se llama DSB, que nos permite tener esa visibilidad y nos permite actuar en tiempo real. Si hay alguna vulnerabilidad en tu dispositivo, a lo mejor no te dejo entrar porque puede ser víctima de algún tipo de robo, ya sea de información o incluso de plata, ¿verdad? O una transacción fraudulenta, eh, ¿verdad? Ahora, este usuario ejecuta diferentes tipos de transacciones, ¿verdad? Puede ser el inicio de sesión, puede ser alguna compra en un sitio de e-commerce, puede ser alguna compra en un sitio de gobierno, algún pago de impuestos, alguna consulta de información, etcétera. Y esas transacciones como tal pueden ser analizadas utilizando machine learning que aprende de tu hábito transaccional y por lo tanto puede detectar anomalías. Esa es la idea de esta otra solución. ¿Cómo hacemos para conocer el hábito transaccional de un usuario de forma individual y con esto poder detectar anomalías? Y cuando hay una anomalía, entonces hay que hacer algo al respecto. Por supuesto, si el usuario está utilizando un dispositivo que tiene algún tipo de vulnerabilidad y está ejecutando una transacción que no es habitual en ese usuario, puede ser algo que amerite tomar acción en tiempo real antes de que le roben su información o le roben la plata. Pero hoy por hoy vamos agregando diferentes sensores porque las verticales de ataque nos exigen que vayamos protegiendo cada una de estas etapas. Este sensor que nosotros le llamamos Behavioral Biometrics es el que les decía. Pues yo puedo conocer la forma en que ese usuario interactúa con el teclado, con el mouse, con mi página,
esa ya sería una forma de autenticarlo sin necesidad de ponerlo a hacer nada más. Él va a ingresar su usuario y su contraseña y además lo definí, ya tengo un modelo que lo define y dice, ok, este usuario sí es él. Entonces podemos sumar mecanismos de riesgo, además de que puede ser tomado en tiempo real y decir, si este parece un bot, mejor no lo dejo entrar, o lo sumo a su comportamiento transaccional actual. Pero si hay, después de todo este análisis, hay algún tipo de riesgo, si es un riesgo bajo, pues qué bonito, crece mi negocio porque lo dejo hacer negocios conmigo y todo está bien de forma segura. Pero si hay algún tipo de riesgo, ya sea mediano o alto, mejor autentiquémoslo, ¿no? Y aquí hay otra solución. Esta plataforma de mecanismos de autenticación nos permite validar que el cliente es quien dice ser a través de diferentes mecanismos. Cosas tan comunes como el SMS token, que es muy, muy utilizado en la actualidad, pero que ha sido vulnerado muchas veces, especialmente, como les decía al principio, con el SIM swapping, se presta a ese tipo de cosas. Em, pero hay algunos mecanismos un poquito más avanzados como el soft token, como la mensajería push, o incluso si es de muy alto riesgo algo, pues a lo mejor le pedimos que muestre el rostro para ver si es quien dice ser. Y con esto habilitamos el negocio, hacemos crecer el negocio, pero de forma segura, acceso seguro con confianza. De esto va. Por supuesto, de la mano con estar protegiendo su imagen digital en Internet, esto es sumamente importante, tener la visibilidad de este tipo de ataques, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros aquí hablamos, yo hablé rápidamente de diferentes soluciones, pero tenemos soluciones para detectar este tipo de inyecciones de malware en el navegador. Vean que estos ataques son a nivel del navegador y eso no tiene visibilidad en la organización porque está en el dispositivo del cliente. Es la superposición. Sale un formulario encima de la página original del cliente, sale un formulario que le está pidiendo datos al cliente, pero eso es un malware que está en la máquina del cliente. ¿Cómo hacemos para tener esta visibilidad? Pues este tipo de soluciones que nosotros podemos proveerles hace precisamente eso. Mitiga ese riesgo, les da visibilidad. O en el móvil puede haber, el móvil puede estar conectado a un Wi-Fi inseguro. Ven, eso es bien común. Levanten un hotspot en un lugar y van a ver que se conecta un montón de gente. Solo con que sea gratis el Wi-Fi ya se empieza a conectar la gente y lo malo es que ahí se puede empezar a robar información de las interacciones que tienen con las diferentes apps, comunicaciones con sus backends, etcétera, ¿no? Si el teléfono está ruteado, con más razón, porque está liberado, no tiene seguridad intrínseca del sistema operativo. Eh, si está utilizando el app legítimo o ya es uno que han modificado, todo eso es necesario tener visibilidad antes de exponer ese tipo de servicios, porque aquí es donde yo le voy a decir al usuario, ¿sabes qué? Tú sí puedes pasar porque no tienes ningún tipo de riesgo, o mejor no te dejo pasar porque te van a robar tu plata, van a ejecutar una transacción en tu nombre o te están robando la información, mejor no te dejo pasar. Sumando a utilizar machine learning en el análisis transaccional, el comportamiento transaccional de este usuario para que podamos utilizar diferentes campos de su interacción, ¿verdad? Si es una transacción financiera, pues de la cuenta, el monto, pero si es una consulta, pues la cuenta con que hizo el login, qué tipo de consulta está utilizando, no sé, conocer la forma en que hace transacciones es importante y el machine learning ya lo hace desde hace algunos años, esto no es nuevo, esto es algo que ya se puede hacer. De hecho, machine learning va más allá, pero para resolver el tema de fraude es algo muy importante que ya podemos estar aprovechando para frenar el fraude en tiempo real. Por supuesto, sumarlo con el comportamiento biométrico que les hablaba al inicio, esto nos va a dar, esto no es intrusivo y nos permite autenticar al cliente desde el inicio de sesión para decirle, ok, tú eres de bajo riesgo porque sí parece ser tú, ¿verdad? Y además habilitarle el negocio. Pero si no, autentiquémoslo. Vamos, si yo me sentiría feliz que si estoy haciendo una transacción anómala, algo raro en mí, estoy haciendo una transferencia a Carlos Bolívar, por ejemplo, nunca hago ese tipo de transferencias, pero hoy sí la quiero hacer porque le debo plata y que me permita a mi institución hacerlo y que simplemente que me pida el reconocimiento de rostro o algún tipo de mensaje push para que yo diga, sí, sí, soy yo y listo, y habilite el negocio, ¿verdad? Sigue fluyendo y no me frenan mi transacción y me hacen ir a hacer un formulario a una agencia bancaria, por ejemplo.
Entonces, obviamente tenemos que complementarlo con la visibilidad en Internet de este tipo de amenazas, porque ahí está primero que cuando empezamos a ser víctimas de ataques, muchas veces empieza a través de esta vertical, phishing, usurpación en redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, podemos ahondar en cada una de estas soluciones, por supuesto, en sesiones posteriores. Les quería dar un vistazo de lo que nosotros podemos hacer para proteger las verticales que Carlos está hablando. Le voy a pasar de nuevo el control a Carlos para que vaya hablando de los casos que hemos visto. Muchas gracias, Oliver. Bueno, ya estamos llegando y quiero dejar un tiempo al final para hacer preguntas. Voy a terminar con lo siguiente. Compartirles algunos resultados de esta estrategia que nos comentó Oliver, la estrategia de autenticación basada en riesgo. Y en la compañía tenemos un reporte que puedo compartir con ustedes posteriormente a la sesión. Este reporte se llama el Reporte Global del Fraude Transaccional, ¿no? En este informe lo que hacemos es mostrar los análisis, los resultados de nuestros clientes utilizando este tipo de soluciones. Y básicamente estamos hablando de clientes en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Algunos datos importantes que arroja este estudio tienen que ver con lo siguiente. Durante el 2022 llegamos a analizar sobre 1.500 millones de transacciones, previniendo fraude en nuestros clientes por un valor total de más de 26 millones de dólares, 26.5 millones de dólares, ¿no? El otro tema es el detalle que hay detrás de esto, ¿no? Volumen de transacciones mensuales, hemos visto una amplia variedad de transacciones que van desde los 2 a los 25 millones de transacciones mensuales. En Estados Unidos hemos podido evitar pérdidas anuales que van desde los 5 millones de dólares a más de 17 millones de dólares en el año 2022. En América Latina hemos experimentado el mayor crecimiento de actividad fraudulenta. El número de transacciones puede variar desde 36 hasta 160 millones y donde hemos podido prevenir pérdidas anuales de los 2 millones y medio hasta los 9 millones y medio de dólares, ¿no? Eso es un poco, digamos, como los resultados, aprovechando un poco y dejando el espacio que tenemos ahora de 5 minutos para preguntas. Me gustaría terminar con algunas conclusiones y abrirle el micrófono y pasarle la palabra a Diana para ver si hay algunas consultas en el escenario. Primero, en cuanto a conclusiones claves, ¿no? El fraude digital va a seguir evolucionando. Las estrategias para ataque van a seguir siendo innovadoras y por lo tanto necesitamos una solución como estamos viendo, una solución integrada que entienda todo el ciclo del fraude, una solución de autenticación basada en riesgo que entienda el riesgo transaccional, el riesgo del dispositivo, el riesgo de las sesiones de los consumidores, de tal manera que eso nos permita evitar de manera temprana el fraude, nos permita entonces evitar fricciones, retar al cliente con base en el riesgo y sus capacidades para validar la identidad, tener experiencias memorables, ¿no? Para el cliente y sobre todo tener visibilidad del riesgo digital, como les decía, desde una etapa muy temprana, ¿no? Esa solución que tenemos de DTP que nos permite tener esa visibilidad es uno de los puntos de inicio que tienen muchos de nuestros clientes con este tipo de soluciones. Así que al final es fortalecer esa estrategia, generar confianza, mejorar la experiencia de usuario y como muy bien lo dijo Oliver, hacer crecer el negocio, crecer los canales digitales, crecer las transacciones, generar confianza para el usuario final y hacer que éste pueda transar frente a mi entidad de manera segura. Eso como los puntos claves. Quería abrir el espacio, Diana y equipo, para algunas preguntas, si hay. Muchas gracias, Carlos. Interesantísima la sesión. Aquí hay un comentario que muy interesante el tema tratado para evitar los ataques cibernéticos y suplantación de identidades. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cuál es el diferenciador de RBA con respecto a sus competidores como CyberArk o Okta? Bueno, en mi opinión, y no me
no puedo decir que soy experto en CyberArk y Okta. En el mercado, la estrategia que traté de mostrarles yo, donde tenemos protección en las diferentes etapas de de un ataque de fraude, nosotros no tenemos un competidor que tenga todas las capas. Entonces, en autenticación tenemos competidores, de hecho mencionaste uno. En acceso seguro tenemos algunos otros competidores, que eso es más a lo interno, pero en la parte de RBA, en monitoreo tenemos algunos competidores, pero nadie de nuestros competidores tiene toda la estrategia que de forma integral te puede dar la visibilidad y la protección y la mitigación del riesgo de un ataque. Eso es básicamente mi opinión. Excelente, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿qué tan complejo es la integración de la solución antifraude con los sistemas e infraestructura existentes en una empresa? Bueno, ese sí es una trick question, le llamaría yo, porque vean, no es que sea complejo, realmente es un consumo de microservicios para obtener esa protección. Eh, Sin embargo, hay que ir integrando por partes porque, digamos, uno puede tener mucho más riesgo en cierto tipo de comportamiento de sus clientes eh, y a lo mejor la forma de mitigarlo más rápida es a través de la autenticación. Y eso, integrar eso es llamar a unos microservicios para empezar a autenticar los clientes con segundo mecanismo y punto. O sea, esa es muy sencilla. Luego, a lo mejor quieres proteger otro tipo de transacción, entonces vamos a monitorear esas transacciones y vamos a empezar a decir, diseñar esos flujos donde le vas a decir, te voy a retar dado que tienes riesgo en tu transacción, etcétera. Y entonces ya se va poniendo un poquito más complejo. Y digo, no es complejo técnicamente. Lo que es que tenemos que diseñar flujos que le ayuden a tus usuarios, a tus clientes, a que tengan una experiencia muy buena, porque lo que queremos es crecer el negocio, ¿verdad? Pero de forma segura. Entonces, es relativo de realmente qué complejidad pueda tener una interacción, Totalmente, y va adecuado a la necesidad de la organización. ¿de acuerdo? Correcto. Pues no hay más preguntas. A ver, parece que aquí hay una. Entiendo, de Mario, entiendo el objetivo, que el objetivo es la prevención del secuestro de la información. Sin embargo, de haber una infiltración, ya sea por medio de las credenciales de los usuarios o por medio de alguna aplicación, ¿ustedes cuentan con herramientas para desencriptar la información secuestrada por ransomware? La respuesta es que no, desafortunadamente no. Y si encuentran una, me avisan, porque realmente todos quisieran eso, pero no existe, a menos que empecemos a utilizar computación cuántica, porque las llaves que utilizan para cifrar la información son complejas o por evidentes razones, porque cuestan 10 millones de criptomoneda en criptomoneda. Entonces, no, Appgate no lo tiene una forma de descifrar esa información. Ok. Y una última pregunta, dice, ¿alguna alternativa para uso personal? Asumo que no tanto a nivel corporativo. Uy, bueno, sí podríamos hablar de diferentes soluciones a nivel de personal. Por ejemplo, protecciones a nivel de tu contraseña, protecciones a nivel de tu móvil, a nivel de tu PC. Sí, para que se minimice, digamos, ese riesgo a nivel de pero no son estas que hablamos hoy. Las que hablamos hoy sí son para organizaciones que atienden clientes a nivel de canales electrónicos. Excelente. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Oliver, por esta interesantísima plática. No me queda más que agradecer a todos ustedes. Gracias a Appgate, gracias a Concisa, a nuestra estimada audiencia por acompañarnos una vez más en esta transmisión. Y del mismo modo, a los que nos acompañaron en redes sociales, muchas gracias. Los esperamos con mucho gusto el próximo webinar. Les deseo un excelente día. Les deseo un día lleno de logros y hasta luego. Nos vemos a la próxima. Muchas Feliz gracias. día a Feliz todos. día. Hasta luego, gracias.